Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete, que es el tema económico. En días pasados Andrés Oppenheimer estuvo diciendo, la paz claro que es una prioridad, pero Colombia está monotemática. Pareciera que los otros temas tan importantes no ocurrieran. Por eso hemos invitado a dos personas muy destacadas de la vida nacional. Una, el senador Iván Duque, y otra, el rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Manuel Restrepo. Y yo quisiera empezar expresándole a usted toda nuestra solidaridad por la muerte de su padre. Iván Duque fue mi colega como ministro, fue un funcionario público ejemplar, un hombre con unas condiciones humanas de verdad, de esas irrepetibles, que quisiera uno que esos valores se mantuvieran. Toda nuestra gratitud a su memoria y nuestra solidaridad a la familia. Sí, y a usted, rector, también le quiero decir unas palabras. Es que yo creo que es muy importante que los educadores, pues como usted, estén como en la búsqueda de la verdad y un poco ajenos a las políticas y tensiones del momento, pues lo que se suele llamar politiquería, pero que puede ser política, tendencias y eso, y a mí me da la impresión de que usted se compromete muchísimo con el conocimiento y con el equilibrio. El paro camionero, pues es como la noticia de hoy y del último mes. Le está costando muchísimo al país y los paros camioneros en la historia de Latinoamérica y del mundo tienen consecuencias graves, no solamente en lo económico, sino normalmente en lo político. Recordemos el famoso paro camionero de Chile, pues que trajo las consecuencias que todos conocemos. Algunos dicen que este paro y tantos paros pues obedecen a que la situación social está muy convulsionada en Colombia y la económica. La otros dicen, no, es que la guerrilla quiere mostrar que cuando haya el posconflicto no es cuento del posconflicto lo de los paros, sino que esa situación difícil y conflictiva en Colombia ya se venía presentando. Y hay quienes dicen, no, es que realmente están expresando un sentimiento y unas necesidades viejas y justas o no legítimas, hay opiniones. Va a lastimar mucho la economía, lo del paro camionero, y ha sido manejado adecuadamente. Cualquiera de ustedes que quiera empezar. Adelante, doctor José Manuel. Pues lo primero a mí es un agradecimiento por la invitación, y a Iván también un saludo de pésame muy especial. Yo creo personalmente que en el tema del paro camionero hay una realidad, y es que es un tema crítico adicional a la situación que estamos viviendo en la economía colombiana, en la medida en la cual le afecta adicionalmente al problema de la inflación en el país. Creo que es complicado también la discusión y el debate que se dan con los camioneros en este momento, porque de ceder en algunos temas podríamos estar retrocediendo aún más en materia competitiva y de costos logísticos para el país. En simultánea también uno tiene que reconocer que en el mundo del negocio, del transporte, hay una serie de preocupaciones también, las preocupaciones por el tema de los peajes, las preocupaciones por el tema del costo de la gasolina, las preocupaciones propias de las ausencias de infraestructura en el país. Entonces, digamos que es muy complicado el escenario que estamos viviendo, en donde uno cree, por la competitividad del país, por la situación económica que estamos viviendo, ojalá pudiéramos avanzar rápidamente en las negociaciones, pero en simultáneo hay que dar unas respuestas de largo plazo a un sector productivo, y en el más largo plazo hay que dar una respuesta de transporte más allá del transporte por vía terrestre. Senador, la reacción del gobierno hoy militarizando carreteras y pues un poco diciendo tranquilidad viene de tranca, ¿es tardía, es oportuna, es necesaria? ¿Cómo le ha parecido el manejo del paro? Bueno, a mí me parece primero que este gobierno siempre deja que las vías de hecho sean las que le impongan los trámites de negociación. Si uno mira qué pasó con el paro agrario, tuvo que generarse una situación de demasiada tensión para que el gobierno aflojara en su momento 4 billones de pesos. Cuando usted tiene un gobierno que reacciona de esa manera, lo único que genera son más incentivos para las vías de hecho. Y por otro lado, el gobierno siempre ha pateado hacia adelante los problemas que tienen que ver con el transporte porque no los enfrenta. Este no es el primer paro de camioneros que tiene este gobierno. Ya vamos casi que para el tercero. ¿Pero usted lo justificaría entonces? No, yo no lo justificaría en su integridad. A mí lo que me preocupa es que el gobierno no le juegue con las cartas abiertas a los sectores cuando llega a acuerdos. Porque la razón por la cual están protestando es porque muchos de los acuerdos que se firmaron hace 4 años no se han cumplido.
Aquí se necesita mucha más transparencia en el sistema de fletes. Aquí se necesita también mucha más transparencia en el sistema de peajes. Aquí lo decía José Manuel, pero muchos de los peajes de este país fueron proyectados para las vías que fueron inauguradas en los últimos 3 años con un nivel de crecimiento de la economía que no se está dando, y no se está dando porque además los sectores que más detonan el movimiento de carga están teniendo dificultades. Entonces, claro, esto genera una tensión. Eso no justifica la vía de hecho, pero como el gobierno es a lo único que reacciona, genera los incentivos para que las vías de hecho se conviertan en un tire y afloje a ver quién gana la partida. Bueno, de todos es conocido que la economía está mostrando un frenazo en muchos aspectos, que el déficit es real. Se hablaba de 12 billones, ya se empieza a hablar de 18 y 20 billones de déficit. Ustedes ya como expertos nos comentarán sobre eso. ¿Sí les parece conveniente esperar la decisión del plebiscito o debería presentarse la reforma tributaria ya? ¿Y por qué es necesaria la reforma tributaria? No, yo desde el primer día de este año he propuesto que la discusión de reforma tributaria ha debido darse desde hace rato. Es más, estoy diciendo, ojalá se dé cuanto antes, ojalá conozcamos el proyecto de reforma tributaria lo más pronto posible. Yo creo que esto no puede esperar a el proceso del plebiscito de paz, entre otras además porque es un mensaje necesario para las calificadoras de riesgo, es un mensaje necesario para el sector empresarial, para la dinámica de confianza del sector productivo. El país hoy enfrenta estructuralmente un tema fiscal muy complicado por distintas razones, pero enfrenta un tema fiscal que necesita darse una respuesta lo más pronto posible a ver cómo se va a solucionar en el mediano y en el largo plazo. Se dice que las reformas tributarias no las pueden mostrar los gobiernos así como quisiéramos todos y esboza nuestro rector, sino que se mantienen ocultas para evitar que los lobbies sean tan fuertes que las destruyan y las hagan como en Colombia, pues una colcha de retazos donde es imposible tener como armonía y estructura clara en lo fiscal. Bueno, yo diría una cosa también en esto, Noemí, y es que hasta ahora no hay propuesta del gobierno, hasta ahora hay unas recomendaciones de unos expertos que habría que juzgarlas desde 2 puntos de vista. Uno, lo que es la simplificación del sistema tributario, en cuyo caso muchas de las recomendaciones son acertadas, pero cuando entramos a ver la discusión del recaudo, todo lo que tiene que ver con el nuevo ingreso que le entra a la nación, prácticamente de cada 100 pesos que le entren nuevos a la nación, del nuevo recaudo, 96 vienen de IVA. En estos días leí una conferencia suya muy buena. ¿Por qué no contextualizamos a los televidentes las grandes cifras de los fundamentales? ¿Por qué se necesita una reforma tributaria y cómo va la economía colombiana? Bueno, yo empiezo por esto. Es que la gran torpeza que se cometió en los últimos 6 años es haber expandido los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria. La agenda fiscal del gobierno suponía que íbamos a tener petróleo a $100 el barril y que íbamos a producir más de 1 millón de barriles diarios en un país donde primero las reservas que tenemos son para menos de 7 años, donde el 70% de los campos petroleros producen menos de 1.000 barriles diarios y donde los costos de transporte fluctúan entre 15 y $30 el barril dependiendo de las zonas de producción. Entonces se nos cae en un 50% el precio. Y el gobierno, después de haber expandido el gasto público, sale a decir que la forma para contener esa caída de la bonanza es con más impuestos cuando hay una asfixia tributaria en los sectores productivos y cuando la clase media y el consumidor también está perdiendo confianza. ¿Por qué la balanza comercial, por qué está tan afectada? La inflación, ¿por qué está tan alta? Porque el 50% o más de nuestras exportaciones dependen del petróleo, eso afecta el déficit comercial. Segundo, cuando pensamos en las finanzas públicas, más del 20% de los ingresos que tenía la nación venían de allí. El 70% de lo que recibía utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado y el 80% de las regalías, todo venía del petróleo. Éramos una economía petróleo dependiente sin ser un país petrolero. Y eso no se puede sustituir por más impuestos. Hay que buscar que el gobierno se apriete el cinturón y que lo haga de manera inteligente. Y cierro con esto. El gobierno entre el 2013 y el 2014 aumentó el presupuesto en 17 billones de pesos, 2 puntos del PIB. Hoy tiene un déficit de 32 y la reforma tributaria presentada solamente en un escenario optimista va a generar 14 billones de nuevos ingresos. No resuelve el problema del hueco. O sea, 32 menos 14. Sí, sigue con un hueco grande y eso sobre una base donde se aplique una medida que ha sido solicitada y que hemos pedido a gritos, y es que se pueda deducir de IVA las inversiones en bienes de capital. Si se aplica eso, el recaudo baja de 14 a 8 billones de pesos. Ahorita
quedémonos en el diagnóstico y después, por favor, tratemos de ser constructivos proponiendo remedios. ¿Usted cómo está viendo, por ejemplo, todos los temas de la inflación, de la productividad, todos los temas de los fundamentales? Porque es que siempre ve uno preocupaciones a pesar, y también empiezo por preguntarle, la economía se ve resiste, a pesar de todas estas dificultades. Sí, lo primero que hay que decir es que aquí hubo un impacto, un choque internacional muy fuerte, que uno no puede dejar de reconocer. La caída de los precios del petróleo a menos del 50% le afecta a una economía porque eran efectivamente 50% de las exportaciones, 18% de los ingresos fiscales, 7% del PIB, y eso no es un asunto de poca monta. Naturalmente, al darse esa situación, pues inmediatamente hay un impacto directo sobre la tasa de cambio. Al haber un impacto directo sobre la tasa de cambio, hay un factor que presiona los precios al alza. En simultánea, nos llegó el fenómeno del niño, y el fenómeno del niño también explica buena parte del crecimiento de los precios de los alimentos, que representan altísima proporción de la canasta básica. Luego ahí hay un impacto directo sobre el comportamiento de inflación que hace que hoy, a la fecha, a final de junio, tengamos un dato anualizado de 8.6, que es muy alto, un dato al mes de 5.1. Pero el sector agrícola no se comportó tan mal como pensábamos. En el tema de los precios de los alimentos, pues vienen cediendo, porque efectivamente el impacto del fenómeno del niño va cediendo, pero este tema del paro camionero está afectando los precios, especialmente en las regiones. Uno va a algunas regiones del país y los precios están creciendo. Y una pregunta, si con todo el tema cambiario, que se han hecho tan caras las importaciones, inclusive para bienes de capital, que es tan grave, pero pensaría uno que la industria, que la empresa colombiana podría aprovechar muchísimo eso. ¿Por qué no ha pasado? Porque yo creo que hay temas estructurales que son más de fondo. Temas estructurales como el tema de los costos de logística, que tiene relación con el tema transportador. Pero se han ido mejorando un poco. Pero siguen siendo muy costosos. El tema de los costos de energía siguen siendo muy costosos. El tema incluso de los costos de la nómina, del costo salarial, sigue siendo muy costoso. Entonces, también estructuralmente el sector productivo está golpeado. Pero usted que es educador, no sé si le pase lo mismo que a mí, pero pretender que los países sean competitivos con base en la miseria salarial y en el empobrecimiento de los trabajadores, que es en buena parte lo que está ocurriendo en el mundo con la globalización, es muy duro, ¿o no? Pero Noemí, yo no estoy hablando necesariamente del tema de salario. Me parece que el tema de salario es un tema que reconoce un aporte del trabajador. Hay que pensar en cuáles son esos otros costos relacionados con la nómina que también tienen una serie de impactos sobre el sector productivo. Pero finalmente esos no son los esenciales. Hablemos de costos de energía, hablemos de costos de logística y de transporte. Eso impacta también. Y además, hay que decirlo abiertamente, no hay un ambiente proclive al desarrollo empresarial en este momento en el país. Es decir, lo que está sucediendo con el sector minero, con decisiones de la Corte Constitucional, es muy complicado. Para el sector de la construcción es muy complicado. Yo creo que estamos como en la transición a un modelo económico distinto, pero no tenemos claro cuál es el nuevo modelo. Y yo creo que tenemos que identificar un modelo que sea sostenible, sí, pero que permita el desarrollo productivo. Si hubiera crecimiento, muchas de estas preocupaciones no existirían, más crecimiento económico. Hay una cosa que sobre eso yo coincido también con José Manuel, y es que el modelo que nosotros tenemos hoy, modelo económico y el modelo tributario, no está fortaleciendo la inversión, no está fortaleciendo el ahorro, no está fortaleciendo la productividad, y el peor cáncer que tenemos, perdóneme que me están diciendo, y es tan importante lo que usted está hablando. Tener polos opuestos con estos dos sapientes en economía es casi imposible, porque las coincidencias son, yo diría que todas. Yo lo que estaba diciendo es que en la reflexión del modelo económico, el mayor cáncer que tiene hoy la economía colombiana para mí es la informalidad. La informalidad va a afectar toda la política social, va a ejercer una gran presión fiscal, y para contener esa informalidad necesitamos un país que tenga más empresas y que genere más empleos formales de calidad. ¿Y por qué no hay? ¿O cómo se haría eso? Porque, uno, la carga tributaria para las empresas es alta. Porque, dos, los costos de energía en Colombia están por encima del promedio regional. Porque, tres, los costos de logística en Colombia y lo que yo llamo el cerco normativo o el peregrinaje burocrático es absurdo. Le doy un ejemplo muy puntual. Una farmacéutica colombiana que cambió de planta en el Valle del Cauca, que producía 60 medicamentos en la primera planta, los va a pasar a la segunda. Cada uno de los 60 medicamentos necesita un certificado de buenas prácticas de manufactura que se lo otorga el INVIMA, y duraron 8 meses con la planta pagada para hacer la transición. Y después el salir a los mercados de exportación también es otro trámite
burocrático engorroso. Y fuera de eso, tenemos un sistema donde uno pensaría que el mercado de capitales debería ayudar a estimular a las empresas, y solamente 5 empresas en Colombia transan más de 5 millones de dólares al día. Tenemos 77 empresas listadas en bolsa por debajo de México, por debajo de Perú, por debajo de Chile. Entonces yo creo que hay que pensar en un modelo que sea amigable para la generación de empresas que permitan traerle a la economía empleos dignos y estables. Cuando yo los oigo a ustedes, la crisis del modelo económico, pues no es solamente en Colombia. Uno en Europa se da cuenta que el estado de bienestar, que muestra tantas cosas maravillosas, colapsó, que hay economías como la de Francia y muchas otras pues en el vecindario mostrando grietas. El liberalismo económico, como lo hemos asumido en buena parte de los países occidentales, está haciendo también agua porque pues ya fracasó el modelo comunista totalmente. ¿Y el modelo del liberalismo económico estará fracasando? Yo por lo menos creo que el modelo capitalista salvaje, digamos, que sucedió seguramente en muchas naciones en el mundo entero, tiende a desaparecer. Y tenemos que ser conscientes de que hay una nueva realidad social, y en este país la tenemos. El país en los últimos 15 a 20 años ha multiplicado su clase media, ha reducido la pobreza absoluta y relativa con cifras estadísticas. Eso es muy positivo, pero esa generación, esa población necesita que se satisfagan sus necesidades. En un momento como el que estamos viviendo de desaceleración es muy complicado no generar crecimiento, porque si no, no vamos a poder satisfacer las necesidades de esta gente y vamos entonces a trasladar la violencia, digamos, guerrillera por una exacerbación de una protesta social genuina. Y es que yo llegué a ser clase media y ya no tengo educación de calidad, o no tengo salud, o no tengo justicia. Le hago una pregunta, ¿por qué el presidente de la República relacionó eso? Usted ha dicho una cosa que es lo más importante que ha pasado en Colombia, y es el crecimiento de la clase media. Pero el presidente nos dijo que en el posconflicto lo que iba a haber era muchísimo activismo social, muchas reclamaciones, muchos paros, nos avisó, nos previno sobre eso. ¿Eso tiene que ver con el posconflicto? ¿Por qué se agudiza? ¿Por qué usted dice que No, yo coincide? yo soy abanderado del crecimiento de la clase media, me parece muy importante. El punto es, tenemos que desarrollar un modelo económico que sea capaz de satisfacer las necesidades de esa clase media. ¿Qué reclama la clase media? Empleo, empleo estable, de calidad. Reclama educación también de calidad, salud, justicia, Vivienda. infraestructura, vivienda. Todo eso implica una serie de costos y tenemos que encontrar un modelo económico en lo tributario, en lo fiscal, en lo productivo, que sea capaz de satisfacer esas necesidades. Porque es que estamos avanzando a las economías digitales y aquí la ciencia y la tecnología y la innovación no tienen un espacio importante. yo pienso en esto cuando veo las recomendaciones de los expertos de la reforma tributaria. Entonces, la primera propuesta, que es aumentar el IVA del 16 al 19, que la traen ellos, inclusive considera con aumentar al 19% la medicina prepagada. Esa clase media de la que habla José Manuel está añorando 2 grandes cosas en principio, o 3. La primera, una educación de calidad para sus hijos. La segunda, una medicina de calidad, y esa medicina de calidad desafortunadamente solamente se empieza a encontrar cuando tengo mejor acceso a servicios por lo que pago y me están aumentando ese IVA al 19%. Tercero, la vivienda. Y obviamente por la circunstancia de inflación, también el Banco Central tiene que paulatinamente ir subiendo las tasas para ganar credibilidad en los mercados, luego va a resentir también en la demanda de crédito en el país. Entonces, yo cuando empiezo a ver la combinación de factores, lo único que yo encuentro como elemento del gobierno es la negación del problema. Y más aún, con mayor gravedad, cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo, es patearle el problema a la administración siguiente. Entonces, imagínese el próximo gobierno lidiando con todos unos acuerdos que no tienen ingeniería de detalle, con una gran presión fiscal y por eso teniendo que hacer todo el ajuste. ¿Las vigencias futuras se están comprometiendo mucho el futuro o se necesitan para poder desarrollar infraestructura y poder proveer de servicios? A mí esa pregunta me gusta porque me hace ir a la historia de Colombia, cuando tuvo el debate Esteban Jaramillo con Alfonso López Pumarejo, siendo Esteban Jaramillo ministro de Hacienda y López Pumarejo diciéndole que estaba fundado. ¿Cuál es de los dos? No, yo me quedo en el lado de López Pumarejo porque él decía una cosa: usted está generando prosperidad al débil. Entonces, las vigencias futuras en los últimos años han pasado de 35 a más de 90 billones de pesos y quedan comprometidas hasta el año 2042. Pero ojo,
están comprometidas para vías que se van a desarrollar financieramente sostenible sobre expectativas de crecimiento que no responden a la expectativa inmediata de la economía y a movimientos de carga y movimientos vehiculares que tampoco responden a la realidad y que van a generar más presión fiscal en el tiempo. Por eso a mí me parece que ha llegado el momento de empezar a racionalizar y sobre todo el gobierno tiene que hacer un ajuste reconociendo una cosa, Noemí, del presupuesto de inversión de este país, dicho por el Ministerio de Hacienda, el 60% no es para inversiones económicamente productivas. Eso es un problema de clasificación que hay que atender inmediatamente. Sí, el gran tema es lo que hablamos ahora, el crecimiento. No estamos creciendo lo suficiente, pero no es mejor meternos a deber y por fin tener infraestructura, ojalá también tecnológica, pero por Dios, carreteras, que seguir muy conservadores y ni siquiera tener infraestructura. No, yo creo que hay que tener esa infraestructura y como dice Iván, hay que acompañar esa infraestructura de una dinámica de crecimiento. Usando al presidente López Miguelsen, él decía en un libro que se publicó después de su muerte, era López Palabras Pomarejo. Pendientes, decía, necesitamos mucho de inteligencia creativa como nación para saber sobre la base de qué vamos a crecer. Por muchos años lo hicimos con el café, después con el petróleo y ahora no tenemos otra alternativa. Hay que a través de la innovación buscar fuentes de crecimiento estable y de largo plazo. Es la equivocación del país en las dos oportunidades y es volvernos monoproductores. Primero en el café, que fue muy importante, pero descuidamos los otros sectores, y con el petróleo lo mismo. Y eso también va de la mano, porque nadie se opone a las 4G. De hecho, nosotros apoyamos la ley de infraestructura. Hicimos un debate que si tiene la Comisión Tercera para hablar sobre estas perspectivas. A mí lo que me preocupa de todo esto es que la venta original era que la propia estructuración iba a atraer a los inversionistas privados animosos. No llegaron. Recomendación para el gobierno, como si usted fuera parte del gobierno. La primera recomendación en materia fiscal, yo creo que el gobierno tiene que empezar a hacer un ajuste y tener como presupuesto base el presupuesto del 2013 de 199 billones de pesos. Apretarse el cinturón Sí, en el gasto que usted lo tiene que hacer. Yo creo que aquí hay que hacer, es preferible hacerlo ahora que patear esto 2 años más y tener que entregarle a la nueva administración un ajuste que viene con unos rezagos muy grandes y adicionalmente con grandes presiones sociales en ese momento. En segunda medida, ¿cómo vamos a generar crecimiento? Yo soy partidario de bajar algunos impuestos y aumentar las bases, sobre todo para que por la vía de esa reducción muchas empresas tengan más estímulos para generar empleo de calidad y sobre todo acompañado con una estrategia de diversificación exportadora, porque llevamos 6 años donde nos hablan carretas sobre la diversificación. Más del 70% de las exportaciones siguen siendo petróleo y minería y las exportaciones con valor agregado en Colombia son ínfimas. Si no hacemos esas 3 cosas de manera rápida, porque llevamos 6 años en esto, el gobierno simplemente va a dejar incubar más males para que le exploten a la administración siguiente. La recomendación para la situación fiscal, que es difícil, para el gobierno, ¿cuál sería? Yo creo que es necesaria la reforma tributaria, lo primero que hay que decir. Lo segundo a decir es, yo creo que uno debería arrancar rápidamente por una estrategia agresiva en materia de evasión y en materia de corrupción. Hay que controlar la evasión porque esa es una vena rota, como dice Juan Ricardo Ortega, más de 50 billones de pesos solamente en evasión. Creo que hay que pensar en estrategias, algunas de las cuales están recogidas por la Comisión, el impuesto a los dividendos, ese es un tema de reflexión, sobre todo a personas naturales, es un tema de debate. Yo creo que es necesario subir algo de IVA, seguramente no los 3 puntos, todavía estamos lejos de los países de América Latina, naturalmente lejos de la OCDE, y creo que hay que recortar gastos, especialmente con los gastos superfluos, pero también hay que revisar el sistema general de participaciones. Yo personalmente creo que eso no va a ser sostenible en el largo plazo. Sé que toca a las regiones, pero va a ser necesario una revisión a esto. Ya viene paro de alcaldes. No sé si viene paro de alcaldes, pero uno desde la academia afortunadamente se permite proponer alternativas del muy largo plazo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel del sistema. Ahora, me parece a mí que eso, con la crisis que se está dando en materia de regalías, va a ser muy complicado para el gobierno. Va a tener que escoger cuál de las 2 medicinas le va a aplicar, las 2 dolorosas, en pleno debate de un plebiscito. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Yo les mantengo invitación a ustedes porque de verdad es demasiado interesante. Y quisiera terminar el programa diciendo algo. Es muy doloroso pagar impuestos, eso cuesta. Pero lo peor es el desorden para pagarlos.
casi que la gente de clase media que tiene un negocito chiquito o los asalariados, a todo el mundo le está tocando tener un contador y dificultades grandísimas porque un día hay que pagar un impuesto, otro día, el otro mes otro, es muy difícil, muy anárquico. Ojalá la reforma traiga orden. Este gobierno no ahorró en la época de las vacas gordas. Si no, no tendríamos que estar haciendo esta reforma y tendríamos mayor capacidad para dinamizar la economía. Esta reforma tributaria es la consecuencia del derroche y no haber ahorrado para la época de vacas flacas. Para terminar, la frase del presidente de que si no se vota en el plebiscito por la paz tendremos más impuestos, en una frase, ¿qué pasaría si se vota y el plebiscito pasa? ¿Podría no haber más impuestos? Yo creo que es un buen mensaje para el mundo el hecho de lograr un acuerdo de paz y es un buen mensaje que puede atraer inversión extranjera y confianza a inversionistas internacionales. Con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz se necesitan recursos y por lo tanto se necesita reforma tributaria. Su comentario. Yo creo que este país no puede seguir asfixiando más con impuestos al sector productivo ni a la clase media. Aquí ya tenemos que empezar por el apretón del cinturón, perseguir la evasión, perseguir la corrupción, racionalizar las competencias con los entes territoriales porque tenemos una enorme burocracia nacional y burocracias creciendo a nivel descentralizado que hacen esto inoperante. Entonces, si empezamos por esa vía, no tenemos que seguir asfixiando al sector productivo porque me parece a mí que con ese prurito tributarista lo único que vamos a generar es poner la economía un salvavidas de plomo. Se nos acabó el tiempo y por favor que cuando paguemos impuestos nos lo hagan más fácil.